Bueno, ¿cómo les va? Ahora sí, formalmente ya puse a grabar la clase. Les quiero dar la bienvenida a esta clase abierta de radiestesia. ¿Cómo les va? ¿De dónde me están viendo? Me pueden dejar los comentarios por acá, por los mensajes, para que yo pueda ir viendo y pueda ir respondiendo a sus consultas y a sus dudas también. Vamos a tener un poco de paciencia con Meet porque el sistema funciona medio lento, así que bueno, vamos a ir haciendo lo que podemos durante el transcurso de la clase. ¿Son todos de Argentina o no? ¿De dónde son? Sí, me dice Paola. Creo que hay gente de Costa Rica. Bueno, hay gente de todos lados. Qué bueno. Me gusta dar clases abiertas porque me gusta enseñar radiestesia. Ahora les voy a contar mi historia. Mi nombre es Carla Martínez, soy radiestesista y me dedico a esto desde hace bastante tiempo. La realidad es que a mí la radiestesia me cambió la vida y me enseñó un montón acerca de mí misma y acerca del mundo espiritual. Y hoy vamos a tratar de trabajar un poco con nosotros mismos y vamos a tratar de ver de qué manera podemos acercarnos un poco más al mundo de la radiestesia. Siguen ingresando personas, así que yo sigo ingresando personas y más o menos voy a ir tratando de dar la clase y de seguir ingresando a todas las personas. Después, de todas formas, esta clase está siendo grabada para todo aquel que quiera verla desde YouTube. Yo voy a estar subiendo la clase a YouTube y les voy a estar pasando el enlace para que desde ahí ustedes la puedan retomar y la puedan ver, ¿sí? Así que no se preocupen si hay algo que no les quedó claro, porque eventualmente pueden retomar lo que va a ser la clase desde ahí. Y en caso de que no les quede algo claro y de que quieran hacerme alguna pregunta, yo voy a abrir el grupo en el que estamos para que todos puedan hacer preguntas y entre todos tengamos una comunidad, ¿sí? Y podamos, digamos, charlar de todo lo que tiene que ver con la radiestesia, con la radiónica, etcétera. Hoy vamos a trabajar primero sabiendo movimientos del péndulo, algunas cosillas acerca del péndulo que escucho por ahí, que no sé bien de qué se trata con las cosas que se dicen, las místicas, las cosas míticas que se hablan sobre el péndulo. Yo tengo mi péndulo acá. Si no lo ven, avísenme, ¿sí? Si lo están viendo, avísenme. Si no lo están viendo, también, porque necesito que lo vean para poder realizar los ejercicios. Ahí me figura, me mandaron una manito quiere decir que lo están viendo. Si no, cambio por uno más grande que tengo, que es el hebreo es más grande y haré la clase con ese para que lo puedan ver bien. Pero bueno, me dicen que lo pueden ver con las manitos, así que me quedo tranquila. Siguen ingresando personas, vamos a seguir admitiendo a todos los que podamos. Se ve perfecto, bien, muchas gracias por el comentario. A ver, ¿quedaron? ¿Ahí hay alguna consulta? ¿Levantaron la mano? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de comenzar? Como soy argentina, tomo mate. Acá hace mucho calor, pero bueno, estamos en Argentina, yo estoy en Buenos Aires y hace mucho calor, pero bueno, me gusta tomar unos matecitos mientras doy la clase, así que estoy con eso. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más a ver si ingresa alguien más y si no, ya comenzamos definitivamente. Perdón por la demora, pero quiero que la mayor cantidad de gente pueda acceder a la clase porque me parece que es lo más justo para todos, ¿no? Ya que la estuvimos esperando y que estuvimos trabajando durante todos estos días con las encuestas y demás, me parece lo más justo que puedan ingresar todos aquellos que lo deseen directamente al vivo. ¿Alguien ya España, muy bien, desde España. ¿Alguien ya trabajó con radiestesia? ¿Me puede dejar algún comentario? Ya sabe lo que es, ya estuvo haciendo algo con el péndulo, porque con el péndulo se pueden hacer muchas cosas. Hola, Vanita, ¿qué cuenta mi alumnita que anda por ahí? Acá la veo. Hace calor, ¿eh?
Estamos con calor. Ahí me muestran un gráfico impreso de los que yo mandé. Muy bien, muy bien, muy bien. Han impreso los gráficos. Qué Sí, felicidad. yo también. Sí, trabajamos con la radiestesia muy bien. Ahí Cristina también los imprimió. Muy bien. Qué bueno que los hayan podido imprimir. Para algunos va a ser un repaso de algo muy básico y para otros que son nuevitos en la disciplina se van a llevar por lo menos un conocimiento que les va a servir a lo largo de su vida y que tal vez los inicie en esto. La radiestesia cambia vidas, y así como digo siempre que el péndulo hebreo salva vidas, la radiestesia cambia vidas. Yo voy a estar dando más adelante una clase sobre péndulo hebreo, se los comento ahora como para que lo tengan en cuenta, si después se quieren unir a esa clase también la voy a estar informando en el grupo. Pero la radiestesia a mí me cambió la vida, porque me pude conocer a mí misma y pude conocer mucho del mundo espiritual. Y acá es donde nos quedamos todos, donde, como diríamos en Argentina, perdónenme, pero yo soy boca sucia, nos caemos de culo. Porque las cosas que podemos averiguar con el péndulo no tienen idea. Los gráficos que yo les pasé, Ana, que viene trabajando conmigo y que es una alumna recurrente, sabe de lo que estoy hablando, ella ya ha tomado varios talleres conmigo, y realmente las cosas que se pueden averiguar con el péndulo son muchísimas. Se puede abrir el registro akáshico, por ejemplo, ¿sí? Y también se puede, por ejemplo, averiguar sobre nuestras vidas pasadas, sobre nuestra misión de vida, etcétera. Yo siempre quiero hablar más rápido de lo que me dan las palabras, y eso me complica. Pero bueno, vamos a tratar de que no me equivoque tanto esta vez. Si me equivoco mucho, ustedes me avisan y les vuelvo a repetir lo que dije. ¿Alguna consulta? Ahí sigue ingresando gente, qué bueno. Acá levantaron una manito. Si querés abrir el micrófono y hablar, no hay problema. Gracias, Carla. Buena tarde y buena tarde para todo el grupo presente. Las impresiones eran 4 páginas y 3 biómetros y eran 3 biómetros y los ejercicios de rotación de los péndulos y el título de la, de la clase de hoy, que es la clase abierta. Exactamente. Y el otro comentario, estoy hablando, mi nombre es Freddy, desde Cali, Colombia. Estamos en una temperatura de 23 grados centígrados, también fuerte calor. Muchas gracias, bienvenidos todos y muchas gracias por aceptarme. Buena tarde, Carla, y buena tarde para todos. Buenas tardes a todos. Lo que les voy a pedir que nos organicemos con las preguntas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mandarlas acá por el chat. Yo no tengo esas páginas. Bueno, si no pudiste descargar el apunte, no te preocupes porque yo cuando termine la clase lo vuelvo a mandar y después vos lo podés imprimir y después eventualmente podés ver la clase desde YouTube y retomar desde ahí, pero si querés estar en el vivo de la clase no te lo pierdas. Acá hay alguien más que quiere ingresar. Vamos a ingresar a 2 personas más. Bueno, voy a ir iniciando y después iré ingresando a aquellos que fueron quedando tildados por ahí. ¿Qué es la radiestesia? ¿Sabemos qué es la radiestesia? En primera instancia, lo que tenemos que saber es que todos los seres humanos tenemos capacidad de interactuar con las energías sutiles, ¿sí? Y tenemos la capacidad de interactuar con estas energías a través de muchas formas. La radiestesia no es la única manera. Como les decía anteriormente, existen los registros akáshicos, existen las constelaciones familiares, existen un montón de formas de interactuar con lo que tiene que ver con lo que serían las energías sutiles para la sanación, el autoconocimiento y el descubrimiento del mundo espiritual, que es un viaje de ida, ¿sí? En este caso, los radiestesistas trabajamos con péndulo, varilla, aurómetro, aurameter, etcétera. Son las herramientas que tenemos para poder comunicarnos, como decía anteriormente, con las respuestas que nos da el inconsciente. Pero antes de pasar a lo que tiene que ver con el inconsciente, porque acá hay muchos mitos respecto del péndulo y demás, quiero despejar algunas consultas y algunas dudas respecto de eso. ¿El péndulo abre portales? No, no abre ningún tipo de portal, por eso quédense tranquilos que el péndulo no está abriendo ningún tipo de portal y cada vez que lo utilicemos la radiestesia es segura. ¿Con el péndulo invocamos alguna entidad? No, no estamos invocando a ninguna entidad ni le estamos dando lugar a ninguna entidad
a que venga y se nos meta en la lectura que estamos haciendo, ¿sí? Porque circulan muchos mitos acerca de eso y la verdad que no está bueno trabajar con miedo. Si trabajamos con miedo, lo único que vamos a hacer es obtener respuestas falsas. Hoy vamos a ver lo que es un falso positivo o un falso negativo para sacarnos las dudas acerca de eso. Y si obtenemos respuestas falsas, nunca vamos a sentir confianza, nunca vamos a poder trabajar de manera confiable. Siempre nos vamos a... Ahí me tildé, ¿me escuchan? Bien. Siempre vamos a estar trabajando de manera con miedo, y trabajar con miedo no sirve, porque la realidad es que tenemos que trabajar seguros de lo que estamos haciendo. Si trabajamos seguros de lo que estamos haciendo, mejores lecturas vamos a obtener y nos va a ir mejor en lo que es la utilización del péndulo. Así que antes que nada, lo que les quería, digamos, dejar por sentado y con total tranquilidad es que acá no estamos invocando a ninguna entidad ni estamos trabajando con ninguna invocación de apertura de portales y demás. Y si yo les muestro un gráfico radiónico de la radiónica que se utiliza a través de lo que tiene que ver con todos los sistemas radiónicos que existen, como pueden ser las mesas cuánticas o como pueden ser los aprendizajes sobre los gráficos radiónicos, allí tampoco estamos abriendo ningún portal ni estamos llamando a ninguna entidad, ¿sí? Lo primero que nos tiene que quedar en claro es que la radiestesia es una disciplina totalmente segura que nos ayuda a conectar, en primer lugar, con el inconsciente, porque de acá es de donde surge la pregunta que nos hacemos al principio cuando estamos medios perdidos y cuando recién iniciamos en este mundo. Quienes ya vengan trabajando con el péndulo, por supuesto que lo saben, pero acá hay muchas personas nuevitas que capaz que tienen dudas acerca de cómo funciona esto. Y la realidad es que, ¿y de dónde, quién mueve el péndulo? O sea, ¿de dónde viene la respuesta que me da el péndulo? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Ya lo saben? ¿Saben cómo funciona? ¿Alguna respuesta por ahí? Entiendo que son respuestas que vienen del mismo cuerpo, que son micromovimientos que se generan a través del péndulo, en tus manos y a través del péndulo. Las manifiesta el Exactamente. péndulo. Muy bien, Freddy. La respuesta la recibe el operador y se va a trasladar desde lo que tiene que ver con la glándula pineal a través de leves impulsos electromagnéticos hasta lo que es el brazo del operador, ¿sí? Y eso se puede traducir en un sí, yo levanto mi péndulo para que lo vean, o se puede traducir en un no, ¿sí? El péndulo tiene 4 movimientos básicos que después los vamos a ver también. Pero lo primero que tenemos que saber es que la respuesta que da el péndulo viene del inconsciente, del campo de conciencia del inconsciente. El propio inconsciente, que es el lugar donde están todas las respuestas y donde figuran todo aquello que fue, es y será y existe todo en un solo lugar, desde allí es desde donde se obtienen las respuestas que vamos a obtener con el péndulo. A través de lo que es nuestra antenita de vinil, como diría el Chapulín Colorado, podemos captar estas emisiones, estas energías sutiles, y al final eso se va a transformar en una respuesta por sí o por no, trabajando a través de lo que tiene que ver, como decía anteriormente, con leves impulsos electromagnéticos que van a llegar directamente a lo que es la mano del operador. Entonces, ¿quién mueve el péndulo? El péndulo siempre lo va a mover el operador, pero lo va a mover desde el inconsciente. Acá es donde tenemos que saber discernir y saber cuándo estamos obteniendo un falso negativo o un falso positivo, que lo vamos a ver ahora en un poquito más adelante. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es un campo de conciencia, es un lugar donde existen todas las respuestas que fueron, son y serán. ¿Y qué es un campo de conciencia? Imagínate un lugar donde existe toda la información que vos te puedas imaginar. Jacobo Grinberg, por ejemplo, lo llamó la latiz, ¿sí? Pero también se lo llama el campo cuántico. Siempre nos estamos refiriendo a los mismos conceptos, solamente que en este caso cada persona que lo fue investigando le puso un nombre distinto. Esto no es nada nuevo, es algo que viene desde la antigüedad, pero ya los hindúes trabajaban con esto y lo visualizaban, por ejemplo, en forma de mandala, ¿sí?
Entonces, estamos trabajando con energías. ¿El yo superior está relacionado con el péndulo? Sí, vos podés conectar con tu yo superior, podés conectar con tu alma a través de lo que tiene que ver con el péndulo. Siempre se le dio nombres distintos a la misma información, pero siempre estamos trabajando desde el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace el péndulo? El péndulo es un amplificador de la respuesta que recibe el operador. ¿Esto está claro? ¿Quedó claro? Mándenme manitos. Ahí Cristina me manda una manito, muy bien, Mauricio también me dice excelente, muchas gracias por la devolución, porque si no yo no sé si están entendiendo lo que yo les digo, si yo estoy siendo clara o no estoy siendo clara. Me tomo un matecito. ¿Y para qué sirve el péndulo? Y el péndulo sirve para un montón de cosas, ¿sí? Podemos averiguar desde el clima hasta cuestiones más profundas como lo que vamos a trabajar hoy con los gráficos que les dejé, que tienen que ver con el origen de determinados problemas que todos podemos tener en la vida y cómo solucionarlos. Y también podemos abrir, como les decía al principio, el registro akáshico, y también podemos hacer lo que tiene que ver, por ejemplo, con hasta una constelación familiar, etcétera. Lo único que tenemos que tener son los gráficos y tenemos que tener la información que se requiere para eso. Claramente, esto no es para un principiante, ¿sí? Va a pasar algún tiempo hasta que ustedes puedan. ¿Podemos preguntar situaciones del futuro? Sí, pero hay que tener cuidado. Estamos hablando de que somos principiantes. Cuando somos principiantes tenemos que hacer lecturas sencillas, tenemos que trabajar con cuidado y tenemos que tratar de obtener siempre, como les decía anteriormente, la menor cantidad de falsos negativos o falsos positivos. Porque a veces yo pregunto algo y quiero que el péndulo me dé la respuesta que yo quiero, y yo me río respecto de esto, porque es así, o sea, yo quiero que el péndulo me diga que sí. Una vez enganché a una alumna en una clase que decía, deseo que el péndulo me diga que sí, trabajar nuestra confianza y que condicionemos esto. Enganché a una alumna, encontré a una alumna en una clase preguntando, deseo que el péndulo me diga que sí, y claramente el péndulo que obedece a lo que está diciendo la mente, le iba a decir que sí, y la enganché y la tuve que corregir, le tuve que decir, ¿cómo le vas a decir al péndulo, deseo que el péndulo me diga que sí? Esto así no funciona. Vamos a obtener falsos positivos o falsos negativos cuando todavía estamos trabajando con la mente consciente. La mente consciente está dominada por el ego y nos va siempre a jugar una mala pasada, porque el ego lo que quiere es satisfacción instantánea. Entonces, cuando preguntamos algo y queremos o un sí o un no, automáticamente nos va a dar esa respuesta. Y al principio somos principiantes y nos vamos a equivocar, entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien, me tomo otro matecito entonces. Entonces, ¿qué sabemos? Que el péndulo responde a las energías sutiles con las que todos podemos conectar, que la respuesta la va a recibir el operador desde el campo de conciencia del inconsciente y que tenemos que tener cuidado con los falsos positivos y los falsos negativos que vamos a obtener. Los voy a invitar ahora a trabajar con el primero de los gráficos, que son los círculos de giro para ver. Esto es para los muy nuevitos, ¿sí? Los que están más avanzados ya pues seguramente tienen su programación mental, pero vamos a establecer la programación mental para que puedan empezar a trabajar con el péndulo. La primera programación mental que vamos a establecer es la del sí. Entonces vamos a poner el péndulo sobre el círculo que gira a la derecha y vamos a decir, deseo que el péndulo gire a la derecha. A ver si nos sale el giro. Hagan la tarea y pónganlo sobre... Deme un segundo que ya vuelvo, ¿eh?
Acá estoy, no me fui por tanto tiempo, siguen ingresando personas, así que les damos la bienvenida. Les recuerdo lo que estamos haciendo, le estamos dando la programación mental, porque el péndulo obedece a la programación mental que le da el operador, entonces siempre sí o sí tenemos que saber y tener en claro cuál es esa programación mental. La Asociación Internacional de Radiestesia establece que el sí es un giro a la derecha y el no es un giro a la izquierda. Puede ser que haya personas que no lo tengan de esta manera. Si vos que estás mirando esta clase ya tenés tu programación mental y no la querés cambiar por el motivo que sea, estás en todo tu derecho de seguir con la programación mental que ya tenés. Porque a veces el péndulo también verticaliza o hace movimientos horizontales y vamos a ver eso también, pero lo importante primero es sacar los giros para los más nuevitos. Acá tengo manitos levantadas, primero de Pascale me figura, no sé si querés preguntar algo, si levantaste la mano. Estás muteada, no te escucho. Los círculos, ¿podemos recibir respuestas de espíritus por medio del péndulo? No, no se puede, no se reciben respuestas de espíritus por medio del péndulo. La radiestesia es una técnica segura, no hay contacto con entidades. Si querés, desmuteate y comentame cuál es la consulta. ¿Pudieron avanzar? Mándenme manitos si pudieron sacar el sí a la derecha, que esto es muy importante, la programación mental, porque si no después nos confundimos. Muy bien, ahí me figura que sí. Yo sigo admitiendo personas, después retomarán la clase grabada. Yo tengo una duda. Una duda, a ver, ¿cuál es la duda? A ver, Bueno, somos dos. En el gráfico que imprimimos están los dos girando hacia la derecha. A ver, ya te digo, porque yo puse uno a la izquierda y uno a la derecha. Izquierda, no. ¿qué está haciendo? Hay uno a la izquierda y uno a la derecha. Es que, o sea, si seguimos el giro, los dos dan como la misma vuelta en los círculos. Digo, me imagino que eso no tiene por qué afectar. No Al tiene final por del qué día, afectar. Y al vamos final ahora, sí. que nosotros creamos con el mismo péndulo, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, puede ser un error de impresión, puede ser que me lo hayan hecho mal, pero la idea es que saquemos primero el giro a la derecha y que ahora le digamos al péndulo, deseo que el péndulo gire a la izquierda. Ahora, o sea, mi duda aquí es, mi duda aquí es hablar con el péndulo para que gire a la derecha contestándome un sí, o automáticamente el giro a la derecha siempre va a ser un sí. El giro a la derecha siempre va a ser un sí. ¿Sí? Una vez que establecemos la programación mental, cuando el péndulo te dé una... Recuerden que el péndulo responde solamente preguntas cerradas, ¿sí? Eso lo vemos en los cursos que yo doy, pero el péndulo no responde preguntas abiertas. Si yo le pregunto, por ejemplo, eh, ¿cómo va a estar el clima hoy? El péndulo no me va a responder. Ahora, en cambio, si yo le pregunto si hoy va a haber sol, o si va a haber lluvia en la localidad donde yo estoy, en las inmediaciones de mi domicilio, de mi casa, ahí sí me va a responder y me va a decir que sí o me va a decir que no. Entonces, una vez que sacamos el sí, vamos a sacar el no. Entonces, en este caso le vamos a preguntar, le vamos a decir al péndulo, deseo que el péndulo que tengo en mi mano derecha gire a la izquierda cuando la respuesta sea un no. Muchas gracias.
Y ahí el péndulo tiene que empezar a girar a la izquierda. Cuando le pido que gire a la derecha, lo hace a la inversa. Depende, sos zurdo, tenés la programación mental al revés. Las personas que tienen la mano diestra, que es la izquierda, van a tener la programación mental al revés. Si hay alguien que está trabajando con el péndulo con la mano izquierda, va a tener invertido, ¿sí? Yo lo había programado que me responda así en forma horizontal y no en forma vertical y no en forma horizontal. Ah, bueno, puede ser también. Eso es, decime tu sí, decime tu no, como se enseña muchas veces, y yo ahora les voy a explicar por qué el péndulo obedece de esa manera, ¿sí? Cuando el péndulo verticaliza o hace movimientos horizontales, ¿sí? Y está programado de esa manera, tiene que ver porque, por ejemplo, cuando hace un movimiento vertical, es, decime tu sí, sí, yo hago con la cabeza que sí, decime tu no, y el péndulo se mueve de manera horizontal, ¿sí? Tiene que ver con eso muchas veces, porque si no el péndulo no sabe, el péndulo no tiene ningún poder por sí mismo, es solamente un amplificador de la respuesta. Lo que estamos haciendo es nosotros darle el sentido para todo lo que queramos construir a través de lo que tiene que ver con la radiestesia. Lo mismo Ahora va cuando le pedí el giro hacia la derecha lo hizo y el giro a la izquierda también lo hizo. bueno, Obedeció perfectamente. perfecto. Vos después tenés que elegir con qué programación mental te vas a quedar, ¿sí? Porque si no te vas a confundir. Eso es una decisión tuya y yo no te puedo decir cuál va a ser mejor, porque la radiestesia es difusa y es inconclusa, entonces cada operador tiene, como decimos en Argentina, sus propias mañas, su propia forma de trabajar. En mi caso, el movimiento vertical es un tal vez. Claro, muchas veces también el péndulo tiene pocos movimientos, pero uno puede ser que Carla, te marque. Sí, bueno, disculpa, te interrumpo. Soy Marley. Estoy haciendo el ejercicio con los círculos, pero le estoy diciendo a mi péndulo que me diga un sí y me lo da en el sentido hacia la derecha, pero en la forma como circular, en el sentido de la flecha contraria. Cuando le dije que me diera un no, me hizo el círculo al contrario, ¿sí? O sea, me mostró cuál sería mi no en el péndulo y me mostró cuál sería mi sí en el péndulo, o sea, al sentido contrario, como está la ilustración, digamos, los círculos que tú nos enviaste. lo importante que tiene que quedar acá es que tenemos que saber, por lo menos como yo lo aprendí, como yo lo enseño, es que el sí es un giro a la derecha y el no es un giro a la izquierda, ¿sí? No le digan al péndulo muéstrame tu sí o muéstrame tu no, porque les va a dar movimientos verticales u horizontales respecto de la programación que yo les decía. El sí, muevo la cabeza diciendo sí, muevo la cabeza diciendo no, y después cuando trabajo con los gráficos me equivoco y no sé qué es lo que me está marcando. Hay que tener mucho cuidado con esto porque acá vamos con el tema de lo que tiene que ver con los falsos negativos y los falsos positivos. Al principio nos vamos a equivocar, sí, por supuesto que nos vamos a equivocar, y nos vamos a equivocar un montón porque somos principiantes. La idea es que practiquemos y que cada vez nos equivoquemos menos, porque si no, ¿para qué nos vamos a meter en esta disciplina? ¿Por qué nos vamos a Entonces, equivocar? Dame un segundo. entonces, ¿Por qué nos vamos a equivocar? Porque primera instancia estamos trabajando al principio con la mente consciente y le preguntamos obviedades al péndulo, como vamos a hacer ahora, que le vamos a preguntar alguna obviedad para saber, digamos, y terminar de ensayar la programación mental. Pero es importante que sepamos siempre esto del sí y del no y que no nos confundamos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los falsos positivos y los falsos negativos. Es muy importante que practiquemos la disciplina y es muy importante que tratemos de practicar todos los días si nos interesa, si nos hacemos asiduos a esto, porque las personas nos van a pedir orientación, las personas nos van a pedir que nos asistan, ¿sí? Y la realidad es que si yo cometo un error en una lectura y le digo a otra persona algo que no es porque estoy trabajando con mi mente consciente, y
y estoy errando en la lectura, puedo llegar a arruinar una vida literalmente, ¿sí? Una persona me puede consultar, yo no hago lecturas vinculares, pero una persona me puede llegar a consultar si su pareja la está engañando. Imagínense que hay una persona que me está preguntando si su pareja la está engañando. Su pareja en realidad no la está engañando, tiene un problema personal porque tiene mucha carga de estrés por su trabajo y por eso está raro cuando llega a la casa, está extraño cuando llega a la casa. Y yo presumo que sí, ¿sí? Me equivoco con el péndulo porque soy principiante y resulta que le digo que sí, que la está engañando. ¿Y qué pasa ahí? Arruiné una pareja, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo pongo ejemplos extremos siempre, ¿sí? O si un empleado de un local, por ejemplo, ¿se puede llegar a saber si alguien está robando en un comercio o en una empresa? Sí, podemos llegar a saberlo, pero tenemos que tener práctica para eso, ¿sí? De repente, tal vez me hacen la pregunta de decirme, tal empleado, cierto empleado, ¿me está robando? Sí, y me estoy equivocando, y terminaron despidiendo a una persona que era inocente, entonces tenemos que tener sumo cuidado con esto. Esto es, podrían levantar la mano y esperar. Sí, por favor, si pueden levantar, si pueden silenciar los micrófonos también, muchas gracias ahí a los que me ayudan, porque estoy solita acá con la computadora y estoy solita acá con el teléfono, como siempre me las arreglo yo, entonces se me complica un poco, pero bueno, creo que estamos avanzando bien. Si estoy siendo clara en lo que les digo, por favor, mándenme manitos. Muy bien, ahí vienen las manitos. Ahora sí, Osva, creo que querías hacer una consulta, abrí el micrófono y te respondo a ver cuál es la duda. Bueno, después cuando lo desee puede abrir el micrófono y preguntar. ¿Qué otros movimientos hace el péndulo? El péndulo verticaliza, o sea, hace movimientos verticales, o sea, hacia adelante y hacia atrás, y hace movimientos horizontales, ¿sí? En este caso podríamos decir que el movimiento vertical nos va a estar indicando cuando estemos trabajando con algún gráfico de diagnóstico. Hay que discriminar lo que son los gráficos radiónicos. Tenemos, Cristina está anotando todo, me encanta. La veo a través de la cámara que anota todo y yo ya me siento ilusionada y contenta y digo, pero qué bueno, no lo puedo creer, qué genialidad tener una alumna en esta clase que está anotando todo, me parece maravilloso. Hay que anotar siempre porque después nos olvidamos, ¿sí? Recuerden que van a tener la grabación en YouTube y que de ahí pueden desgrabar y pueden seguir anotando, porque yo digo muchas cosas durante la clase. ¿Y de qué nos vamos a acordar? Y nos vamos a acordar de la cuarta parte, porque eso es así. Cuando estamos trabajando con, perdón, vamos al tema de los gráficos, les voy a mostrar un gráfico. Esto es un gráfico radiónico de tratamiento, ¿sí? Es uno de mis preferidos, no sé si lo conocen. Es el escudo crístico, es mi gráfico preferido, mejor dicho, es el escudo crístico. Y es un gráfico dentro de lo que es la radiónica, tenemos muchos gráficos. Algunos de ellos fueron creados por los hermanos Serbranks, otros fueron creados por aficionados a la radiestesia. Tenemos muchos gráficos de radiónica. Ahí está, mira, ahí me muestran uno también, otro escudo crístico que anda por ahí. No se ve bien, ahí lo están mostrando, no se ve bien porque tengo la cámara con blur y entonces es como que sale difuso. Dentro de lo que es la radiónica tenemos gráficos radiónicos de tratamiento, como el que les mostré recién, y otra serie de gráficos también, de la cual yo ya he dado seminarios, tengo seminarios y ahora voy a dar la tecnicatura en radiestesia donde vamos a trabajar con los gráficos también y vamos a aprender a hacer nuestros propios gráficos radiónicos. Y tenemos los gráficos de diagnóstico y tratamiento que en general no se les da demasiada importancia y sin embargo son muy importantes a la hora de averiguar determinado tipo de situaciones que podemos estar atravesando. Los movimientos verticales del péndulo, ¿sí? Fundamentalmente nos van a servir para marcar cuando estamos trabajando con un gráfico de diagnóstico como los que yo les puse en el apunte, ¿sí?
Y el movimiento horizontal quiere decir que es un tal vez. Lo que pasa es que un tal vez es una posición media difícil del péndulo, y es una posición media difícil para el operador porque es ni fu, ni fa, ni sí, ni no. Y entonces nos tenemos que quedar con una respuesta. ¿Es respuesta con duda? Perdón, Carla. Respuesta con duda. Perdón, no te No entendí, sabe. no te... Para mí sería una respuesta sí, con dudas. Exactamente, es una respuesta que tiene que ver con que no hay respuesta para eso. Un tal vez es una respuesta difusa, es una respuesta que quiere decir que puede ser sí o puede ser no. Y esto tiene que ver con la capacidad del operador, pero tiene que ver con la capacidad del operador de saber la respuesta, ¿sí? Esto da para profundizarlo y como les decía antes, yo lo enseño en las clases que doy, pero a veces no somos el operador indicado para trabajar con esa lectura, y eso también hay que aprenderlo. Hay lecturas que nos van a superar y hay lecturas para las que todavía no estamos preparados, entonces cuando el péndulo nos dice que no, o nos dice tal vez, lo mejor es no avanzar con esa lectura, ¿sí? Ahora vamos a hacerle una pregunta al péndulo para ver qué nos responde. Van a agarrar el péndulo, ya tenemos el sí y el no, y le vamos a preguntar, yo lo voy a hacer con mi nombre, ustedes háganlo con el suyo, porque si no claramente les va a decir que no. Deseo saber si mi nombre es Carla, y automáticamente el péndulo tiene que girar a la derecha. Deseo saber si mi nombre es Osvaldo. Confirmado a la derecha. Muy bien, ahí está. Confirmado. Ana, muy bien, ahí lo hizo. Ana sabe que es Ana, Ana la tiene clara, sabe que es Sí, Ana. sí, Cristina también sí, sabe que es sí, Cristina. Yo sí. los voy nombrando al azar porque son los que voy viendo acá en la pantalla. Freddy también ahí con su péndulo, muy bien. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a preguntar por otro nombre. Deseo saber si mi nombre es Juana. Pregunten cualquier nombre a ver si el péndulo les da una respuesta a la izquierda. Inmediatamente confirmo la izquierda. Muy bien, entonces ya tenemos la programación mental. Hemos programado nuestro péndulo a la derecha y a la izquierda, y fíjense qué importante, ¿sí? Porque los nuevitos que nunca habían hecho nada de radiestesia se están llevando hoy el conocimiento de cómo trabajar con el péndulo. ¿Saben cuál es el mayor secreto de la radiestesia? No, no dice Cristina. Están esperando una revelación, ¿no? Están esperando que yo les diga algo No, grave. no lo sabemos. María Lourdes, ahí, a ver qué significa el movimiento en vertical. Ahora vamos a ver por qué es para, el movimiento en vertical es para trabajar con los gráficos de diagnóstico. El mayor secreto de la radiestesia es la práctica. El operador se hace practicando y preguntando. ¿Y qué preguntas podemos hacer? Al principio preguntas sencillas. Por ejemplo, deseo saber si hoy en mi localidad, en el lugar donde yo vivo, esto de acuerdo a donde ustedes viven, tienen que ser lo más precisos posibles, va a llover. Fíjense que la respuesta es cerrada, si la pregunta es cerrada, perdón. Deseo saber si hoy en Lomas de Zamora, Deseo Argentina, saber si Buenos hoy Aires, va a llover. en Villa Mitre, acá en Cava, va a llover. Siempre es cerrada. Siempre la pregunta que le hacemos al péndulo es cerrada. Si le hacemos respuestas abiertas, el péndulo no va a responder, no va a hacer nada. Yo desde hace 1 año y medio uso el péndulo de forma horizontal. Marley, hoy llueve en Cali. Yo desde hace 1 año uso el péndulo diciendo de Sí, forma sí, sí, horizontal y sí, ya en vertical. ¿Debo Cali. cambiar eso? No, Mauricio, si vos ya tenés tu programación establecida, mantenela. Igual. No la cambies. Deseo saber si hoy en la localidad de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, va a haber sol. Tienen que ser muy precisos y muy puntuales en las preguntas. Y ahí les va a dar la respuesta.
siempre al principio preguntamos obviedades para ir trabajando con esto y de a poquito nos vamos afianzando. Claramente, cuando trabajamos con lecturas complejas, como les decía anteriormente, una constelación familiar, un registro akáshico y demás, trabajamos con los gráficos de diagnóstico, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá vamos bien. María de Lourdes, ¿querés hacer una consulta? Sí, quiero preguntar una cosa. Yo hace mucho tiempo que empecé a trabajar el péndulo y bueno, ahora sí que sí tenía respuesta del péndulo, pero por un evento que tuve, dejé de trabajarlo, tenía yo 2 años de no trabajarlo para nada. Mi pregunta es, ¿perdemos esa conexión con el péndulo? Porque me empezó a contestar cosas que de hecho yo sabía que no eran. No, la conexión en realidad con el péndulo no es con el péndulo, es con el inconsciente, ¿sí? Recordá que el péndulo es solamente un amplificador de la respuesta. En ese caso, lo que hay que hacer es trabajar la conexión con el inconsciente para estar más ágil a la hora de trabajar con el péndulo. El péndulo por sí mismo es un pedacito de madera, como les digo siempre, o sea, acá no hay ninguna entidad, no hay ninguna invocación, no hay absolutamente nada, es solamente un pedacito de madera. Y la conexión que tenés que trabajar en este caso, si pasó tanto tiempo, es con tu propio inconsciente, y una vez que trabajes la intención con el inconsciente y vuelvas a conectarte con esa energía, vas a poder volver a trabajar con el péndulo. Ok, gracias. A ti. ¿Qué pasa si el péndulo no contesta, no se mueve? Me ha pasado alguna vez que hizo eso. Hay algo que estás preguntando mal. Hay alguna pregunta que no está bien hecha. Cuando el péndulo no se mueve o tiembla, puede responder a duda del operador, o sea, puede haber ahí una puja entre, como decíamos anteriormente, el ego y el inconsciente, entonces el péndulo claramente no sabe qué hacer, o sea, porque el operador no sabe qué hacer, no sabe de dónde viene la respuesta, o puede ser que, como decía anteriormente, estés preguntando de manera abierta. ¿Hoy va a llover o va a haber sol? Esa es una pregunta abierta, es una pregunta compuesta, y claramente no te va a dar ninguna respuesta. Bien. Como les decía, los operadores tenemos que tener cuidado en relación a la ética, ¿sí? Respecto de aquello que, como decíamos al principio, hace un ratito, estábamos hablando respecto de lo que cuando las personas nos pidan asistencia les podemos decir o no, ¿sí? De acuerdo a lo que vayamos perdón, de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Nunca hay que decir una cosa por otra y hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos justamente para no perjudicar la vida de terceros que confían en nosotros. Eso tiene que ver con la ética del operador. Y ahora vamos a hablar de la sanidad del operador, ¿sí? Claramente, para ser operador de péndulo, uno tiene que cumplir ciertas, no reglas, pero sí tenemos que tener determinado estilo de vida. ¿Qué sería un estilo de vida de un operador de péndulo? Y, por ejemplo, meditar, una buena meditación, hacer ejercicio, comer liviano, encontrar horarios para la práctica en las cuales yo sepa que nadie me va a estar molestando, en un lugar donde esté tranquilo. Esto no se puede hacer en un lugar, por ejemplo, donde hay muchas personas o donde hay muchas personas que están alrededor de mi péndulo y de mí cuando voy a establecer una lectura, ¿sí? El operador tiene que trabajar solo, en un lugar retirado o en un lugar tranquilo, en un lugar donde no haya nadie, y se tiene que concentrar aproximadamente entre media hora y 45 minutos, es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque más de eso ya cuesta un poco más, uno se fatiga, recibimos mucha información,
Y es como el tiempo ideal, ¿sí? Entre media hora, 45 minutos para practicar o para hacer lecturas. Llevar una vida ordenada es lo mejor que nos puede pasar si es lo que queremos es progresar en esta disciplina y seguir adelante en ella y poder profundizar en ella también. ¿En qué horarios del día? Mira, un radiestesista argentino, que fue el padre Gérula o el padre Gerula, como quieran pronunciarlo, dijo que el mejor horario para practicar radiestesia era entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Siempre evitamos los momentos en los que estamos fatigados, en los que estamos cansados, y también evitamos los momentos en los cuales un operador de péndulo una vez me dijo que yo era un portal. No, acá empezamos con las pavadas, ahora te respondo. Un operador de péndulo, por ejemplo, no puede hacer radiestesia si acaba de comer. Y eso es importante también. Sí, hay que tener en cuenta todas estas normas y todas estas reglas para poder avanzar con la radiestesia. Te Un puedo operador preguntar Dame por un qué el segundo. famoso padre Mario sanaba tantas personas con el péndulo. ¿Vos tuviste conocimiento de él? El famoso padre Mario, sanador. Sí, pero no sé por qué él, digamos, sanaba a las personas con el péndulo. Supongo que era radiestesista y que había aprendido la técnica y, bueno, tendría, digamos, determinado conocimiento de la práctica que le permitía hacer esto. Vamos con esta pregunta de Mauricio. Una operadora de péndulo una vez me dijo que yo era un portal orgánico y luego consulté con otra persona y me dijo que no era correcta esa respuesta. No existe, ¿cómo? La verdad es que a veces tenemos que tener, por eso digo, tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a la gente. Acá me pongo cómoda porque para responder este tipo de cosas me gusta ponerme cómoda porque si no me enojo. Tenemos que tener cuidado con las respuestas que damos y las cosas que decimos. No le podemos decir nunca a alguien este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero no es que no se lo podemos decir porque la lectura nos dijo que era un portal orgánico. ¿Cómo llegamos a que es un portal orgánico? O sea, ¿qué significa que sea un portal orgánico? Que se filtran. Un portal orgánico tendría que ver con que se están filtrando entidades a través de la persona, ¿sí? Y eso no es real. No estaría pasando en este caso, no puede ser de esa manera. Eso no existe, no es así. Entonces, por favor, no caigamos en los mitos de la radiestesia y en los mitos de la radiónica, porque si no, no vamos a avanzar, y no vamos a avanzar porque vamos a tener miedo, y si tenemos miedo, todo nos va a ir, no, todo nos va a salir mal. Bien. Respecto de cómo veníamos trabajando, dijimos la ética y dijimos la sanidad. Y la sanidad del péndulo en sí, ¿cómo la mantenemos? Al péndulo hay que limpiarlo, ¿sí? Los péndulos se limpian con dispersores radiónicos, que son gráficos radiónicos específicos para limpiar péndulos, o se limpian con un imán. También se limpian dándole unos golpecitos en una mesa, lo soplo y lo limpio. ¿Cómo limpio mi espacio de trabajo? También lo tengo que mantener limpio. Todas esas miguitas de pan, toda esa energía residual que quedó, a mí me gusta decirle miguitas de pan, a energías, pequeños cúmulos de energías parasitarias que pueden generarse durante las lecturas. También se los limpia con un imán, o nos frotamos mucho así, le pasamos a la mesa nuestras manos, a la mesa donde estuvimos trabajando. En agua, podés trabajar con agua, el agua si está revitalizada mejor, se puede levitar con agua de una canilla del péndulo. ¿Se puede limpiar con agua de la canilla un péndulo que no es de madera o con incienso? Probá, sí, lo podés hacer también, funciona. Lo podés enterrar también en la tierra o en una maceta para que descargue ahí, digamos, toda la energía parasitaria. ¿Y dónde lo debemos guardar a los péndulos? ¿Conviene poner, si tenemos varios péndulos todos juntos, o el lugar donde uno los guarda, cómo debería ser? Los podés guardar en cajitas. Si los podés guardar todos por separado, mejor. Si no, los podés guardar todos limpitos en una cajita y vos ya sabés que los tenés organizados ahí. Eso que tengas varios. Yo tengo un montón. Otro día les muestro todos los péndulos que tengo y nos quedamos acá hasta las 10 de la noche. Hoy es imposible, ¿sí? Porque cada operador tiene sus mañas y después va eligiendo
aquel péndulo que le gusta más, aquel con el que se siente más cómodo, y después van a encontrar que hay péndulos que son mejores para determinado tipo de lectura, y hay péndulos que son mejores para otro tipo de lectura, ¿sí? Entonces vamos seleccionando, por ejemplo, un péndulo de cuarzo cristal es bueno cuando yo estoy trabajando con el espectro electromagnético de la luz. ¿Y para qué me serviría esto? Para trabajar con el disco ecuatorial, por ejemplo, ¿sí? O para trabajar con los colores radiestésicos. Está bien que esta información es un poco avanzada, pero nunca está de más quedarse con alguna duda y nunca está de más querer aprender un poquito más. A ver, vamos con las preguntas. ¿Se puede limpiar? Eso ya le respondí. ¿Cómo se recarga un péndulo? Un péndulo no se recarga, no necesita recarga. Un péndulo tampoco se consagra. La consagración obedece al arte de la magia y no tiene nada que ver con la radiestesia. Se habla mucho de la consagración del péndulo. Si alguien cree en lo que tiene que ver con consagrar sus péndulos, por supuesto que lo puede hacer y no hay ningún problema por ello. Pero los péndulos en general no se consagran, porque las consagraciones tienen que ver con la magia y estaríamos hablando de talismanes y estaríamos hablando de otro tipo de artefactos que no tienen nada que ver con el péndulo, ¿sí? Esta es una duda muy también que suele, sí, mira, Cristina dice que sí, esta es una duda que anda por ahí siempre dando vueltas. ¿Por qué se consagraría un péndulo? ¿Qué sentido tiene si la respuesta la recibe el operador y el péndulo es solamente el amplificador de la respuesta? Esto desde donde yo lo veo, y vuelvo a repetir, desde donde yo lo aprendí y como yo lo enseño, es solamente un mito, ¿sí? Las consagraciones, recuerden, tienen que ver con la magia y con otro tipo de artefactos donde sí es necesaria la consagración, pero no tiene nada, la magia no tiene nada que ver en primera instancia con la radiestesia. Muchos hablan del péndulo y la relación con los arcángeles y los ángeles y esas cosas. ¿Qué hay de cierto? Sí, vos podés, digamos, hacer lecturas de péndulo que tengan que ver con los ángeles y los arcángeles, pero ningún ángel o ninguna arcangelina va a venir y va a bajar y se te va a meter en la lectura, ¿sí? Sí podés, por ejemplo, elegir para hacer un pedido, podés a través de algún gráfico de diagnóstico elegir un ángel y a través del ángel elegir el día de la semana que le corresponde, y a través del día de la semana que le corresponde hacer un pedido con una vela, pero no tendría que ver directamente con que se van a venir a meter los ángeles y las arcangelinas directamente a la lectura del péndulo. Solo yo puedo tocar mi péndulo y en lo posible sí, es lo mejor. Cuando se rompe un péndulo, ¿qué se debe hacer? Lo envolves en un papel y lo tirás. Los que se rompen, los de madera no se rompen, o sea, los péndulos que más conviene tener siempre son de metal o de madera. Si sos principiante, te recomiendo que tengas péndulo de madera porque son los más livianos. Entonces, los péndulos de metal tienden a ser más pesados y cuesta más manipularlos y cansan más la mano. Y recuerden que la energía que tenemos para la radiestesia es limitada. Estamos hablando de aproximadamente 45 minutos, media hora. Entonces tenemos que tener la mayor capacidad de obtener tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de respuestas en el menor tiempo posible, ¿sí? Por eso esto lleva práctica, mucha práctica. Ahí María Lourdes quiere hacer una consulta. Si traer un péndulo de collar, ya sea, llámese de cuarzo o llámese de metal, ¿tiene alguna repercusión, algún efecto? ¿Puede desequilibrar de alguna manera o afectar de alguna forma? ¿O puede ser una forma de traer contigo la herramienta todo el tiempo? No, lo podés llevar con vos siempre y cuando antes de hacer la lectura lo limpies, como estábamos diciendo anteriormente. Siempre que lo puedas limpiar, porque, o sea, siempre tenemos energías parasitarias, todos tenemos energías, todos nos vamos cargando de energías durante el día y es necesario que la herramienta esté limpia. Si vos lo querés llevar con vos como si fuera un dije y después lo querés limpiar a la hora de hacer la lectura, no hay ningún problema por eso. ¿Por qué se pierden los péndulos? Y porque se perdieron. Si se pierde el péndulo, se perdió, hay que comprar otro. No hay ninguna respuesta para eso. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Consulta, Freddy. Carla, una pregunta. ¿Los péndulos pueden sufrir sobrecargas energéticas
Digo yo, comparado con el cuarzo, que generalmente a veces se rompe porque o se cae y se astilla totalmente y hay que desecharlo. Se puede sobrecargar de energía. Mira, el péndulo siempre se va a cargar de energías residuales, como decíamos anteriormente. A mí en la práctica nunca se me rompió un péndulo, ¿sí? Yo tengo péndulos de cristal, tengo péndulos de piedra natural y nunca de todas las veces que los he utilizado se me rompió un péndulo. Sí se me ha caído un péndulo y bueno, lo tuve que tirar, era un péndulo de amatista que era una belleza, la verdad que era una cosa maravillosa, hermosa, y lo tuve que tirar con mucho dolor porque ya no servía, pero eh, no, en realidad no hay ningún problema por eso, ¿sí? A ver, tengo preguntas. ¿Dónde están las preguntas? Acá en el chat, vamos a abrir el chat. ¿Hay algún péndulo que recomiendes para limpiar la energía de uno mismo? Sí, el péndulo hebreo. El péndulo hebreo no le falla nada. El péndulo hebreo no falla jamás, es el mejor péndulo que existe para todo tipo de limpiezas energéticas. Claramente hay que aprender toda la disciplina, ¿sí? Péndulo hebreo no se aprende en un día, no se aprende en 2 días. Hay que hacer un curso específico de eso, donde hay que aprender a trabajar con las gematrías, con las etiquetas, donde hay que aprender también todo lo que tiene que ver con, como decíamos anteriormente, una ética del operador, una sanidad del operador. Acá estamos recién trabajando con radiestesia, que es como el primer vistazo de todo lo que tiene que ver con la radiestesia, la radiónica y el péndulo hebreo. El péndulo hebreo sería como el final del caminito. ¿Es recomendable usar tu cuerpo como péndulo? Nunca probé, pero sí hay algunas técnicas donde se puede utilizar. Mientras no te des un golpe y no te caigas ni para adelante ni para atrás, lo puedes hacer. Cristina se ríe. Está bien, y sí, todo se puede hacer, todo se puede probar. Lo importante. Bien. Vamos a trabajar con los gráficos. Y le vamos a preguntar al último de los gráficos que imprimieron. Si hasta acá vamos bien, mándenme manitos. Le vamos a preguntar al último de los gráficos, piensen en un problema que tengan, porque estamos acá para descubrir algo, y si nos vamos solamente con el sí, el no, y nos vamos solamente, ahí está, muy bien, ese Marley, ese. Si nos vamos solamente con el sí y el no, y nos vamos con esta información que es poquita, es como media pobre la clase, o sea, es como que le faltó algo más, ¿no? O sea, nos tenemos que quedar con dudas, porque por ahí pica el bichito de la radiestesia, por las dudas, por las cosas que nos van quedando colgadas y que queremos saber más. Entonces, piensen en algún problema que tengan y vamos a trabajar con ese último gráfico que aparece de los que les di. Vamos a parar el péndulo en el centro del gráfico, abajo, y le vamos a preguntar y le vamos a decir, ¿cuál es el origen de este problema que tengo? Yo no tengo el gráfico, ¿cómo puedo hacer? Y vas a tener que esperar a imprimirlo, si lo recibiste, si no lo recibiste, esperar a que yo te lo vuelva a pasar en el grupo, que lo voy a volver a pasar y suba a la clase nuevamente. Yo no lo recibí. Yo lo pasé en el grupo. Sí, yo no lo imprimí. En este caso, ¿qué palabra puedo poner y para practicarlo manualmente ahora? Es que tenés un montón de opciones. El origen del problema puede ser familiar, puede ser personal, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser karma, puede ser vidas pasadas. O sea, te puedo dar tantos orígenes de problemas que nos perderíamos en eso. Siempre que yo doy una clase abierta, en caso de que puedan, impriman el material, ¿sí? Porque el material después lo utilizamos y es importante.
porque así de esa manera aprendemos más y no nos vamos solamente con lo básico. A ver, que tengo acá algunas preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Nosotros podemos diagnosticar, o sea, nos sale el diagnóstico, la causa del problema, y después cómo se sigue. Ahora vamos a ver cómo se sigue, cómo se trabaja con un circuito de gráficos de diagnóstico. La palabra otro, ¿qué significa? Que el problema es otro. Cuando aparece otro, quiere decir que el problema no está en ninguna de todas esas opciones que te está dando ahí. Plano psíquico, profesión, empresa, eso me dice. Bueno, entonces en vez de un problema, Julio, tenés varios. Es un chiste, tómatelo como un chiste. Pregunté por mi glucemia, medicamentos, tratamientos. A veces nos va a marcar cosas que no nos gustan, pero eso es estar trabajando realmente con el inconsciente. ¿Cuál es el origen del problema? Ahí puede ser un problema X que tengo y bueno, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. La radiestesia lleva a que tengamos que cambiar, a que tengamos que salir y ponernos muchas veces en lugares incómodos, lugares que... Plano físico, muy bien. Bueno, ahí habría que ver un poco más cómo está tu salud, si hay un problema del plano físico. Se pueden detectar con los gráficos correctos, con los gráficos de diagnósticos correctos, se pueden detectar incluso enfermedades, ¿sí? No somos médicos, no vamos a curar, pero sí podemos ayudar a las personas a llevar una mejor vida. Vacunas, metales pesados, sí, tambaleaban factores genéticos. Bueno, ahí también hay una cuestión de salud para ver y para evaluar. Nunca está de más ir a un médico. Nunca está de más ir a un médico y hacer un chequeo de rutina. Pregunté por mi sobrepeso y me llevó al plano espiritual. Bueno, ahí hay una cuestión para resolver. Te recomiendo que hagas un registro akáshico porque tal vez hay una cuestión de una vida pasada, ¿sí? O una constelación familiar también. Relación de pareja está más que claro. Ahí no hay más nada para decir, hay que separarse. Son chistes, ¿eh? Recuerden que yo siempre en las clases pongo humor porque si no esto es insufrible. O sea, si no nos divertimos y no aprendemos de manera ordenada y divertida, hacer esta clase es un problemón total. ¿Significa que tengo que apuntar en la parte física a hacer cosas para mejorar mi cuerpo físico? Sí, yo lo que te recomiendo es un chequeo de salud para ver cómo está la salud, digamos, física general, y después capaz que entrenamiento físico, capaz que salir a caminar. A veces no es tan exigente, ¿sí? A veces lo que se nos pide es que nos ocupemos. Sobrepeso. Lo silencio, voy a ir respondiendo lo que me aparezca acá. Plano espiritual, familia, amigos. Bueno, ahí también está claro, digamos, que hay que hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con el entorno. El plano espiritual también te está llamando a conocerte un poco a vos misma. Plano material, bueno, hay que ocuparse tal vez de lo que tiene que ver con la economía. ¿Ven cómo se van descubriendo cosas? Me salió modo de vida, bueno, ahí hay que hacer una revisión de cómo estás viviendo, de cuáles son tus prioridades en la vida, de cómo estás llevando adelante lo que tiene que ver con tu forma de vida. ¿Sirve el gráfico? Mándenme manitos si ven que el gráfico les sirvió. Inseguridad. Bueno, ahí tal vez hay algún problema de seguridad, de inseguridad. Creo que hay alguna pregunta. María Lourdes. Sí, bueno, adelante. Bueno, somos los dos. Me salió a nivel interior, pero me marca dos muy fuerte, que es demasiadamente e inseguridad. ¿Está bien o algo estoy haciendo mal?
No, está bien, demasiadamente tiene que ver con que no le das lugar a trabajar con la intuición y con el corazón. Siempre trabajamos desde el corazón cuando trabajamos con lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo que tiene que trabajar. El corazón es el mayor toroide, el chakra de la Anahata es el mayor toroide, ¿sí? Es el que más expande lo que tiene que ver con la vibración del campo electromagnético humano. Entonces hay que trabajar desde ahí para que se expanda más y podamos conectarnos un poco más, no tanto desde la mente, porque la mente es finita. Nosotros fuimos hechos para sentir, no para pensar. Si no, seríamos todos genios y hoy por hoy andaríamos a través de navecitas espaciales como los supersónicos. Pero fíjense que ese futuro no se dio un futuro donde hoy por hoy el mundo está en guerra y demás. Entonces la mente siempre nos engaña, pero el corazón no, la intuición no nos engaña más. Yo tengo una duda. Ok, gracias. Si me sale a mi plano físico y plano material, yo no sé exactamente a cuál de las líneas se refiere porque aunque marca en general. y esa parte yo no Va tengo demander à la fille mon téléphone et le chargeur, s'il te plaît. Espera factores que completos. para que silencio otro micrófono. Y quería preguntar si me salen ambos planos, hay que escuchar ambas partes. Sí, tenés que ¿Me puedes escuchar ayudar? ambas partes. Y eso es un trabajo interno con vos mismo, en No puedo realidad. hablar. Ahí está. ¿Puedo hacer una consulta? Por ¿Cómo se, supuesto. cómo se lee el plano? Que no alcancé a escuchar porque, mire, otra consulta. Yo tengo 3 péndulos, porque a mí me gusta trabajar, ya yo sabía el sí, el no, hacerle, por ejemplo, mi nombre. Pero me faltó escuchar cómo se lee el gráfico. El gráfico se lee, vos tenés que poner en el centro de tu mesa de trabajo el gráfico, Sí, vas a sí. poner el péndulo en el centro del gráfico y después le vas a preguntar cuál es el origen del problema que tenés actualmente. Vos tenés que... Ya, entonces voy a anotarlo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Es que yo anoto todo. muy bien, así me gusta. ¿Cuál es el ¿Cuál es origen de el- mi problema? Tenés que elegir un problema Ya, que tengas. sí, de mis problemas. Ya. Lo otro, siempre me ha gustado, me gusta trabajar con el péndulo, pero lo trabajo poco porque lo trabajo más como en mi casa. ¿Cómo se puede hacer una limpieza de casa con el péndulo? Con ese péndulo no vas a poder. La realidad es que hay muchos péndulos circulando para limpiezas de hogares. Yo el único que recomiendo realmente para lo que tiene que ver con limpiar un hogar es el péndulo hebreo, ¿sí? Ya, Con el péndulo hebreo sí se pueden hacer limpieza de hogares, limpiezas de personas, limpiezas de animales, limpiezas de péndulo automóviles. hebreo. Ya, limpieza. El péndulo hebreo yo voy a dar, como les decía, una clase introductoria un poquito más adelante, cuando terminemos de afianzar estos conocimientos, ustedes me van a ir consultando, seguramente yo voy a abrir el grupo para que todos podamos charlar un poquito. Y ¿Se puede llevar en el cuello el péndulo? dijeron que sí, ¿Cómo? hace un ratito estábamos charlando de eso, y sí, el tema es que después vos antes de una lectura lo tenés que limpiar. Sí. Por ejemplo, yo cuando uso el péndulo siempre prendo un incienso. ¿Es Está bueno? bien, sí, podés trabajar en tu lugar de trabajo Sí. con incienso. Ya. Esas eran mis preguntas, mis dudas. Muy Pero me bien. gusta. A ver, que hay alguien que se quiere unir, usuario confirmar. Le damos a aceptar. Carla, muchas gracias. Una pregunta. ¿Se debe establecer alguna medida, distancia entre el péndulo y los dedos que lo sostienen? ¿Una distancia más corta o una más larga o toda la cadena para que haya Más o menos son 4 dedos. No sé cómo mostrártelo, o sea, pero más o menos Sí, es una más o menos distancia así son 4 dedos para mí. de 4, claro, exactamente. Ahí tenés 3, 4 dedos más Ok, o más menos. o menos. Ok, Ah, yo es la trabajo con distancia. 3 dedos. La Con 2 distancia que dedos. se debe establecer entre el péndulo y los dedos que lo sostienen. Exactamente. Ok, gracias. A ti. Bien, ¿descubrieron cosas? ¿Algo que les llamó la atención? Mándenme manitos o mándenme por acá por el chat que estoy viendo las preguntas y las respuestas. Venenos, toxinas, alérgeno, bueno, ahí hay que hacer también un estudio de salud para ver cómo está funcionando. De 9 baterías para limpiar ambiente. No tengo, o sea, el ISIS emite
El ISIS emite una radiación que se llama blanco magnético, sí, se puede utilizar, vos lo puedes utilizar. Desde donde yo aprendí y lo que a mí me enseñaron, el péndulo hebreo es lo que más funciona para todo lo que tiene que ver con las limpiezas de los hogares y de las personas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea la única técnica o que yo tenga la verdad absoluta, porque claramente si tuviera la verdad absoluta, no estaría dando esta clase, estaría flotando por el mar, estaría caminando sobre las olas del mar, básicamente. Entonces, claro, sí, o sea, entonces existen muchas técnicas y todas funcionan, siempre que tengamos fe en ellas y creamos en lo que estamos haciendo. Voy a volver en unos segundos, dejo grabando la Meet, ya vuelvo, ¿eh? Desorden en la clase. ¿Hay alguien que quiera aportar algo mientras llega Carla? Muchas gracias. Bueno, yo creo que debo comentar algo de lo que hicimos ahora. Hice la consulta, hice 2 consultas puntuales referente a mis rodillas y referente a mi sobrepeso. Entonces, me guía, mi círculo, mi cuadro, me está guiando hacia 2 puntos que tienen que ver con la línea espiritual, en otro plano y el plano espiritual. Y se conectan los dos como en una misión, es lo que estoy entendiendo yo aquí. Es mi aporte de lo que yo acabo de hacer. Gracias por el Bien. dato. Tenemos 2 gráficos más. ¿Cuánto tiempo tarda una sesión? Una sesión depende, de péndulo hebreo aproximadamente 1 hora. Una lectura, como decíamos antes, una lectura de radiestesia más o menos vas a tardar entre media hora y 45 minutos porque no te va a dar más que eso. Existen lo que se conocen como amplificadores de la capacidad radiestésica, sí, pero no son para las personas que recién se están iniciando. Hay que tener cierto conocimiento, como decíamos antes, del campo de conciencia, del inconsciente, para poder trabajar con ellos, ¿sí? Uno de ellos es la gematría de luz en hebreo, que yo se las voy a pasar cuando dé la clase de iniciación al péndulo hebreo, se las voy a pasar para que la tengan y para que puedan trabajar también con esa gematría, porque es muy linda y puedan ver todas las cosas que se pueden hacer con las etiquetas de péndulo hebreo. Julio. Gracias, maestra. La duda que tengo es que, mira, he consultado con otros radiestesistas y, digo, yo llevo poco tiempo manejando el tema del péndulo y veo que para algunos radiestesistas tienen unas medidas en la escala de Bobis diferentes. No sé, de acuerdo a tu experiencia, maestra, si a lo mejor estoy equivocado, salvo tu mejor opinión. Para algunos me he dado cuenta que las varillas se mueven inmediatamente, se abren o se cierran, y para otras personas que son más racionales, no se abren o ni siquiera se mueve el péndulo o las varillas, ¿no? Esto se debe mucho al tema de meter lógica y no nada más es de sentir, bueno, esa es mi duda que yo tengo. ¿Por qué con unas personas, en mi caso que les he compartido el tema de la radiestesia, les explico con las varillas, con los péndulos, y me he dado cuenta que algunos amigos que son muy racionales, que buscan explicación para todo, libros, ciencia y toda esa parte, así estén practicando, nomás no se les mueve el péndulo. Nomás no. No sé a qué se deba, de acuerdo a tu experiencia, maestra, si me pudieras apoyar. En primer lugar, no entendí lo de los bobis. ¿Qué tendría que ver con las unidades bobis y qué es lo que marca de acuerdo a cada persona? Perdón, el tema de los bobis es que, por ejemplo,
Si yo hago una lectura de una persona, me sale, por ejemplo, 7.000, ¿no? Supongamos. 7.000, 8.000 Y es... Sí, sí, o sea, sí, ajá. Pero si otra persona, otro radiestesista, usa el mismo biómetro, y a lo mejor a él le sale 11.000 o le sale 6.000. sí, Ahí es el tema de los porque resultados que da la persona es de acuerdo a la sensibilidad, la práctica, o qué si estamos ocupando el mismo biómetro y el mismo parámetro. No sé si me lo voy a explicar. sí, pero depende de acuerdo a la energía que tenga la persona. El tema es que yo dejé un video en TikTok sobre eso. Voy a pasárselos para que lo puedan ver y lo puedan ver desde ahí, puedan retomar este tema. Porque eh, a ver, si yo le pregunto a un gráfico de Bobis cuál es mi energía, me va a dar una respuesta sesgada, ¿sí? Porque la energía puede ser física, mental, emocional o espiritual. Entonces, cuando yo hago una lectura tengo que medir esas 4 energías, no tengo que medir una sola, porque la energía espiritual suele ser muy alta, entonces ahí es donde se dispara la medición y capaz que la persona tiene una espiritualidad buenísima y le va a dar súper alto lo que tiene que ver con la energía, pero está atravesando un cáncer terminal y en realidad está de la energía física -10, ¿sí? En realidad tiene una lectura de energía física muy baja. Yo tengo un video en TikTok donde lo expliqué claramente, entonces después lo voy a buscar y se los voy a pasar para que desde ahí puedan retomar lo que tiene que ver con las unidades Bobby. No sé si esto responde a tu respuesta. Gracias, maestra. Sí, gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti. Bien, a ver qué dice acá, la energía de cada uno no entendí, soy nuevo, no sé qué no entendiste, la verdad que los gráficos no se deben ser plastificados. Sí, los gráficos se pueden plastificar, lo dicen los propios hermanos Serbranks en sus libros, con el que actualmente estoy dando un taller y estamos trabajando en eso, y los gráficos radiónicos se pueden plastificar, ¿sí? No hay ningún impedimento para eso. Se pueden plastificar tanto los gráficos de tratamiento como los conocidos como gráficos activos, como los gráficos con los que estamos trabajando, que son los gráficos de diagnóstico. ¿Vieron lo que descubrieron? Seguramente cuando pensaron en algún problema, tal vez la solución que apareció a través de lo que era el gráfico, el origen del problema que apareció a través de lo que fue el gráfico con el que estábamos trabajando, no lo teníamos en cuenta y ahora nos resulta que tenemos una vista nueva de este problema. Los invito a trabajar con los otros 2 gráficos, ¿sí? Vamos a preguntarle a los otros 2 gráficos cuáles son las soluciones para ese problema. A ver qué es lo que nos dice. Tenemos 2 gráficos. Perdón, ¿cómo era la pregunta que le íbamos a hacer a los otros 2 gráficos? ¿En qué puedo trabajar? Puede ser una opción. ¿En qué puedo trabajar para solucionar este problema? Estamos trabajando con el problema original, ¿sí?
Se puede Merecimiento. mover el péndulo en diferentes sentidos cuando se formula la pregunta en el gráfico. Se puede mover en diferentes sentidos siempre y cuando te esté marcando una respuesta. Lo que pasa es que te va a marcar varias respuestas, ¿sí? Ahora, Merecimiento. esta pregunta se Gracias. esta pregunta se hace en el primer gráfico o en el segundo gráfico. Puedes hacerla en los dos porque los dos tratan de lo mismo, son distintas opciones. Ah, ok. Merecimiento, tener metas y proyectos. Bueno, Julio, ¿tiene que ver esto con el problema que habías planteado? Gabriela Leiva, misión, propósito de vida. Hay que encontrar la misión de vida, para eso también te recomiendo el registro akáshico, que puede servir muy bien para eso. Fíjense cómo van apareciendo, ¿no? Cómo van saltando cosas que tal vez no teníamos en cuenta. Hacer actividades que te llenen de vida, de energía. Por aquí. ¿Y cómo venimos con las actividades que nos llenan de energía? Tenemos que cambiar. Deporte. Deporte, hay que hacer deporte, hay que hacer meditación, tenemos que tener una vida más allá del trabajo y más allá de lo cotidiano, ¿sí? Una vida que realmente nos nutra y nos haga sentir valiosos en este mundo, porque acá estamos para aprender y para llevarnos experiencias de vida enriquecedoras, porque todas las cosas por las que nos hacemos problema al final no van a tener ningún sentido. Nos hacemos problema por la plata, nos hacemos problema por el trabajo, nos hacemos problemas por tener más cosas materiales y al final todo eso cuando nos vayamos, todos nos vamos de la misma manera y no van a tener sentido. Entonces estamos acá para aprender y para tener experiencias de vida que sean enriquecedoras realmente. ¿Cómo interpreto creencias limitantes? Que tenés creencias limitantes respecto de alguna cuestión, eso vos tendrías que revisar. A ver acá, plano psíquico, profesión, empresa, merecimiento, tener metas y proyectos, se me va de las manos. Amor propio, glucemia, ejercicio físico y amor propio. Bueno, hay que trabajar todo lo que tenga glucemia, descanso, mi trabajo me demanda horario nocturno cada cierto tiempo. Relaciones sociales, hay que hacer una revisión de las relaciones o tal vez hay que salir un poco más. Quisiera agradecerte mucho por tu valioso aporte, porque en esta casa gracias por regalar este espacio, tu tiempo y sabiduría. Bueno, muchas gracias a vos por estar en la clase. Hola. Sí, la verdad, Yo, muy lindo, Carla, te da respuestas que uno no se imaginaba. Yo pregunté ¿vieron? también. Sí, yo pregunté por un problemita físico, no grave, sencillo, pero sí, me dice, ejercicio físico y aceptación me salió. ¿Vieron cómo surgen cosas que no teníamos Sí, pensadas, sí, cosas que sí, son importantes, cosas que están directamente relacionadas a nuestra espiritualidad y al conocimiento que tenemos que tener de nosotros mismos para sí, ser valiosos para nosotros mismos, porque si no pasamos por esta vida como sin nada y no nos llevamos no nos llevamos nada de todo lo que no nos llevamos nada de todo lo que acumulamos, que es lo sí, que nada. decía anteriormente, todos nos vamos de la misma manera, entonces vayámonos con experiencias de vida que sean enriquecedoras, porque eso es lo que al final cuenta cuando somos almitas. Tengan en cuenta que algún día Sí, todos vamos a desencarnar y cuando desencarnamos, el alma es una grabadora, graba todo lo que pasa a lo largo de la vida, ¿sí? Y lo único que nos estamos llevando son las experiencias enriquecedoras que tenemos, y eso después también es posible acceder a mucho a través del registro akáshico, pero también se puede acceder en otras encarnaciones a las experiencias que tengamos y también podemos evolucionar y si no hicimos en otra vida una evolución espiritual, la podemos hacer en esta porque siempre estamos a tiempo, ¿sí? sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? Quisiera agradecerles, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí, también podría ser que la respuesta ya la conocemos y el péndulo nos lo confirma o no aclara mejor las dudas respecto a que sea que preguntamos, ¿cierto? Puede ser que vos ya sepas, sí, también, y el péndulo te lo puede estar confirmando. Hay que ver tal vez si no estás trabajando, como decíamos anteriormente, con el ego y con la mente consciente. Yo me alineo los chakras con mis péndulos. Muy bien, me parece perfecto.
Bien, ahora sí los invito, si quieren, a hacer consultas levantando la mano para que sí nos ordenamos, porque si no va a ser un caos si muchas personas quieren preguntar. Levantando la mano, Samantha me aparece ahí. Estás muteada, no te escucho. Seguís muteada, yo no te puedo... Ahí se desmuteó. Ahí sí, ya. Ahí sí, Ahí sí. ya. Mi consulta es, ¿yo le puedo hacer preguntas al péndulo a alguna persona si se la han trabajado? No entiendo si se la han trabajado. Si le han tirado brujerías. Le Sí, puedo pero consultar. sí, pero tenés que tener cuidado. Recordá lo que decíamos al principio, ¿sí? La ética del operador. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Y aparte hay otra cosa que se llama autoembrujo, ¿sí? Sí. Eso no es, voy a aclarar un concepto. El autoembrujo tiene que ver con que si la persona cree que alguien le hizo algo y está convencida de eso, empieza astralmente a emitir esa energía. Entonces Ya. va a estar convencida de eso y va a funcionar de esa manera. Y se va a sentir de esa manera y puede ser que incluso le ocurran situaciones que tienen que ver con lo que sería un trabajo de magia, pero no es más que un autoembrujo. Y en el péndulo salta como magia eso incluso, y hay que saberlo limpiar. Sí, ya. Esa era mi consulta. Me gusta consultar porque me gusta trabajarlo por eso. Bien, muy bien. Acá Marley. Bueno, yo vi una pregunta que formularon donde dicen, el péndulo se puede utilizar como un mapa, y con un mapa para buscar o ubicar un objeto dentro de una casa, dentro de un espacio. También tengo esa inquietud. Sí, se puede buscar con el péndulo cuando perdés algo, si podés hacer el mapa de tu casa, lo podés buscar tranquilamente. Ok. Podés Gracias. de hecho jugar con eso, ¿sí? Podés hacer que te escondan algo, algún familiar, decirle que te esconda algo y vos después te haces el plano de tu casa y probás dónde puede llegar a estar hasta que lo encuentres. Es una linda manera de seguir practicando. Practicando, sí, gracias. Aprendiste, ¿no? Sí. A ver qué voy a responder acá. Si preguntan por una persona que no la encuentran, ¿también sirve? Sí, hay radiestesistas que se dedican a encontrar personas desaparecidas, pero para eso hay que tener muchísima práctica y hay que tener muchísima cancha en el tema, ¿sí? No es algo que pueda hacer alguien que recién se inició. Y generalmente son un grupo de personas que buscan hasta que encuentran, pero se puede hacer también. Con la radiestesia se pueden hacer muchas cosas. El tema es tener la capacidad, y la capacidad se aprende, como les dije al principio, practicando. No hay otro mayor secreto que ese, que no sea practicar. A ver, me figura una pregunta de Mónica Vázquez acá. Ya se aclaró, muchas gracias. Bueno, perfecto. Con una foto de la persona se puede saber si vive o no. Con una foto de la persona, sí, también, pero tenés que tener bastante práctica para eso y hay una forma específica de saberlo a través de lo que implica lo que se conoce como el nodo de la vida y para dónde gira el péndulo. Eso es, digamos, conocimiento más avanzado que me encantaría compartirles, pero que en esta clase duraría la clase, o sea, un montón de tiempo y la realidad es que les dejaría la cabeza a punto de explotar y no serviría para nada, ¿sí? Una pregunta. Sí. Bueno, no soy muy práctico con esto del Zoom, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Si el péndulo te da respuesta del subconsciente de la persona, en este caso del subconsciente de uno, porque es lo que emite es la onda magnética, ¿cómo podemos poder
adivinar el futuro, porque estamos investigando temas donde vas a conseguir objetos que yo en mi subconsciente yo no puedo saber dónde está un objeto. O sea, si es algo mío particular, yo sí, puede estar grabado algún recuerdo de mi niñez, pero encontrar un objeto, encontrar agua, encontrar a una persona, como estamos viendo, porque el péndulo se usa prácticamente para todo. Yo a nivel particular, de pequeño, yo recuerdo que mi hermano me escondió un libro y yo agarré un péndulo, hice como un medio mapa ahí, y me marcaba que estaba el libro en la cama. Y yo decía, caramba, pero en la cama, pero yo veía debajo de la cama y no había nada. Y me ponía hasta que me marcó varias veces, yo levanté el colchón y ahí estaba el libro. Entonces, ¿cómo, si es algo subconsciente, por qué funciona de esa manera? O sea, hay como algo como que yo veo que hay más allá. El hecho de que tú puedas saber bueno, también como pregunta la señora, porque muchas veces es visto esto de la radiestesia como magia, como brujería, como hechicería para saber, para investigar. Inclusive diste un ejemplo muy interesante de personas que quieren saber si son fieles o no son fieles. O sea, eso no es algo subconsciente, eso es una pregunta ya específica de una situación. ¿Me puedes contestar esa pregunta? Que es una duda que tengo yo. Porque estamos trabajando no con el subconsciente es personal, estamos trabajando con el inconsciente, y el inconsciente es un campo de conciencia que lo abarca todo, tiene que ver con los campos morfogenéticos, los campos de forma. Entonces, desde ese lugar vos podés averiguar casi cualquier cosa. Lo que sí tenés que tener es práctica. Así como hiciste con el libro, tenés que practicar para poder averiguar lo que vos desees. Y no todos los radiestesistas buscan personas, no todos los radiestesistas buscan agua, ¿sí? Hay que especificarse dentro de la disciplina. Hay gente que es experta en buscar personas, gente que es experta en buscar animales, hay gente que es experta en buscar aguas, y el expertise, o sea, la práctica es lo que te va a dar el conocimiento necesario para que vos te puedas desarrollar en eso. Y la diferencia, y disculpa que te haga otra pregunta, y la diferencia entre radiestesia y radiónica, porque radiónica son como unos instrumentos, yo los he visto, que son como hechos, ¿no? A base de cristales, metales y todo. ¿Cuál es la diferencia que nos puedes decir en relación a radiónica con radiestesia? ¿Y para qué sirve la radiónica? Es interesante esa pregunta. La radiestesia en principio es antiquísima y es la disciplina madre de la cual va a surgir la radiónica, ¿sí? La radiónica a su vez se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, la franco-belga, que es la que trabaja con los gráficos radiónicos, los gráficos de tratamiento, los gráficos activos, y la americana, que es la de las máquinas radiónicas, donde se trabaja con un testigo saturado, como podría ser, por ejemplo, un mechón de pelo o una gota de sangre. El apogeo de la radiónica. He visto que ponen foto. Una foto se utiliza más, cuando trabajamos con fotos, se utiliza más a través de lo que es la corriente franco-belga. Bueno, son terminologías que no las entiendo, pero bueno, la corriente franco-belga es la de los gráficos, es la de los gráficos, ¿sí? Ah, ok. Esa es la corriente franco-belga. Todos los gráficos que vienen de la radiestesia, de la radiónica franco-belga son gráficos activos, gráficos de tratamiento. Ahí podés trabajar con una foto en caso de que no tengas lo que es el testigo de la persona. El testigo que yo sé confeccionar y con el cual yo aprendí es nombre completo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, porque nosotros con el lugar donde nacimos desarrollamos una conexión también. Ahí es donde se hace, digamos, como una descarga de energía primigenia, conocida como Vivavix o algo así, no recuerdo específicamente el nombre. Y después dentro de la radiónica tenés la corriente americana, donde se trabaja con las máquinas radiónicas, que hoy por hoy hay máquinas radiónicas de vuelta, que son las máquinas con tazas y diales, a través de las cuales se emite una polaridad energética a un testigo saturado que la va a recibir de acuerdo a lo que le estén emitiendo, ¿sí? También existen lo que se conocen como las máquinas simbólicas, como la máquina de Hieronymus, etc. Es un tema largo el de la radiónica también. No,
e interesante. De verdad te felicito por tu preparación, porque tienes bastante preparación por los temas que nos estás tocando acá en un momento, todo lo que nos estás diciendo, y te felicito por tu preparación. Yo estoy en Italia, pero soy de Venezuela. Bueno, Gracias de muchas verdad. gracias. Gracias a vos. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera consultar algo más? Bueno, los invito a todos. Nos tenés que dar un curso, Carla. Sí, ahora les voy a dejar la información. Los invito a todos a la tecnicatura que voy a estar dando sobre radiestesia, que va a durar 3 meses y que comienza el 11 de febrero a las 19 horas de Argentina. ¿Sí? Ah, Yo sé 11 que de febrero. 11 de febrero, después les voy a pasar el flyer dentro del grupo. Mañana voy a abrir el grupo para que podamos charlar sobre todo lo que estoy viendo en las clases. Bien. Para que puedan, digamos, evacuar dudas y consultas que vayan surgiendo y que tal vez entre ustedes mismos se pueden ir respondiendo y demás, y si no, yo siempre estoy como moderadora y les voy a responder, no es que no les voy a responder nunca más. Siempre les voy a responder, tengan en cuenta que a veces tengo muchos mensajes y voy respondiendo en los horarios en los que puedo, ¿sí? Porque a veces me preguntan cosas que son simples y a veces me preguntan cosas que no son tan simples. También tengo muchas formaciones grabadas en caso de que quieran acceder, por ejemplo, a lo que es un curso de gráficos radiónicos, etcétera. Tengo formaciones grabadas que ya están disponibles, a través de las cuales se puede aprender mucho más de lo que tiene que ver con la radiónica. ¿Ustedes van? Bien, y este curso, ¿ya tenés pensado en qué horario lo darías? Gracias. La tecnicatura en radiestesia comienza el 11 de febrero a las 19 horas de Argentina. Quienes no puedan estar presentes por una diferencia horaria, las clases siempre se graban y después se pasan el mismo día para que puedan retomar lo que es la grabación. Y cualquier consulta me pueden consultar a mí lo que estén necesitando. Si eso, digamos, siempre quedamos dispuestos para que podamos, para que puedan ir evacuando las dudas que puedan surgir. Entonces, si Te hago una pregunta. ¿La grabación de esta clase la van a pasar en el grupo? Se va a pasar en el grupo una vez que yo la suba a YouTube. Ah, bien. Pero yo por el grupo me puedo llegar a esa información o tengo que buscarte por YouTube. No, a través de lo que es el grupo, yo voy a subir el link, voy a subir el enlace de la clase para que ustedes la puedan ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Carla, sí. Carla, gracias. ¿Este símbolo se puede utilizar en cada sección o dependiendo del tratamiento que se vaya a hacer? Muchas gracias. Y creo que tengo una dirección hacia el norte, es lo que tengo entendido. ¿Estoy bien? Gracias. Lo podés tener en tu casa como si fuera un cuadrito. Lo podés tener en tu casa como, lo podés utilizar siempre que quieras. El escudo crístico está emitiendo blanco magnético, que es una de las emisiones más poderosas. O como el escudo del Metatron. El escudo del Metatron, no sé cómo funciona eso, no lo tengo visto, pero el escudo crístico está en radiación muy buena, de la cual se puede beneficiar todo tu hogar, así que si lo querés enmarcar y tener en alguno de los espacios de tu casa, lo podés hacer perfectamente y te va a servir para proteger tu casa, porque es gráfico que hace, repele influencias negativas y repele incluso entidades. Ok, muchas gracias. Entonces, si alguien me hace una consulta, las respuestas de que el péndulo no es el inconsciente, es el inconsciente. No, si es el inconsciente, porque no. El inconsciente es un lugar en el que todos coexistimos. ¿Sí? El inconsciente estamos todos conectados, de hecho estamos todos conectados. Todo está conectado, no estamos de manera individual en este mundo. Esa es otra de las cosas que nos falta aprender. Entonces, cuando recibimos respuestas podemos saber todo aquello que fue, es y será, y podemos conectar con el inconsciente, porque allí es donde está toda la información. Duración del curso son 3 meses, son 3 módulos, y está muy bueno porque vamos a aprender. Bueno, primero vamos a aprender en profundidad todo lo que estuvimos viendo hoy. Después vamos a ver todos los gráficos radiónicos y vamos a aprender a hacer gráficos radiónicos de tratamiento y de diagnóstico. Y después vamos a ver cómo se armoniza un hogar, cómo se trabaja para lo que tiene que ver con la armonización de un hogar
y todas las funciones que tiene el disco ecuatorial. Se entrecorta por micrófono abierto. Sí, debe ser la conexión de internet, no puedo hacer Perdón. mucho por eso. Deme un segundo, ya vuelvo. Acá estoy, fui a buscar un poco de agua porque me estaba molestando la garganta. Quienes no terminamos la tecnicatura del año pasado, ¿podríamos integrarnos donde nos quedamos? Sí, podrías totalmente, no hay ningún problema. Siempre se puede, todo se puede. Tengo manitas levantadas, a ver si alguien quiere preguntar algo. Sí, perdón, yo no alcancé a oír de la siguiente curso que estás comentando. Voy a estar dando una tecnicatura en radiestesia que va a durar 3 meses, donde primero vamos a profundizar en el uso del péndulo y vamos a ver todo lo que estuvimos viendo hoy de manera más detallada, donde vamos a adquirir más conocimiento y demás. También vamos a aprender a utilizar las varillas de radiestesia, sí, eso es importante. El valor ahora después les paso toda la información por el grupo para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan, digamos, ver qué es lo que desean hacer. La verdad es que va a estar muy bueno porque vamos a trabajar con el péndulo, la varilla, vamos a trabajar con los gráficos, como decíamos anteriormente, que son de radiestesia activos, gráficos para poder tratar a las personas, para hacer tratamientos. Vamos a trabajar con gráficos de diagnóstico, vamos a aprender a hacer nuestros propios gráficos radiónicos de tratamiento y también gráficos de diagnóstico a través del sistema del Subtilnet. Y después vamos a ver lo que tiene que ver con la armonización del hogar y las funciones del disco ecuatorial. Perfecto, maravilloso. Ok, muchas gracias. ¿Por qué cuando practico con el péndulo y las varillas me da mucho sueño? Es una cuestión energética, eso tenés que ir vos midiendo cuánto tiempo practicás, saber que capaz que la práctica que tenés que hacer es un poco más corta, 15 minutos, hacerlo de a poquito, no excederte. Bueno. Carla, tengo una duda. Estás hablando del disco ecuatorial, desconozco ese tema. ¿Me puedes reiterar algo? El disco ecuatorial mide los colores, esto arranca con Enel. ¿Quién fue Enel, no? No sabemos quién fue Enel. Enel era un coronel ruso, era una de las primeras, eso los voy a contar así como si fuera un cuento. Después, si quieren, en el curso lo profundizamos, pero se los tengo que contar como si fuera un cuento porque es la historia de la radiestesia y no tenemos mucha información. Enel fue el primero que entró adentro de la pirámide y se encontró, de la pirámide de Giza, y se encontró con que la pirámide emitía determinadas radiaciones electromagnéticas, algunas en polaridad eléctrica, otras en polaridad magnética y otras en polaridad electromagnéticas. Claramente las tuvo que cualificar, las tuvo que cuantificar de alguna manera, y lo hizo con colores. A eso se le denominó, los colores radiestésicos. Después vinieron John de la Foy, vino Morel, vinieron otros radiestesistas a trabajar con estos colores radiestésicos, y John de la Foy creó lo que es un gráfico de tratamiento que se llama disco ecuatorial, en el cual están todos estos colores del espectro electromagnético creado por Enel, que tienen determinadas funciones para curación, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, para tratamientos de, por ejemplo, lo que sería el páncreas, por ejemplo, lo que sería problemas en la sangre, etcétera, etcétera, ¿sí? La mayor utilización del disco ecuatorial tiene que ver con tratar problemas de índole físico. Y también se pueden encontrar dentro de lo que tiene que ver con el disco ecuatorial emisiones que se están emitiendo, valga la redundancia, dentro de nuestros hogares o en lugares donde queramos profundizar o ver qué es lo que se está emitiendo para corregir esas emisiones y poder modificarlas. ¿Se entendió más o menos? Porque es un tema muy complejo.
Sí, señora. ¿Le puedo? Esta imagen, esto puede ser algo así como un disco ecuatorial en colores. Yo no tengo uno ahora a mano, pero podría llegar, no sé qué colores te marca ahí, pero te tiene que marcar dentro del... A ver si encuentro un disco ecuatorial, te lo muestro. Total, yo no tengo apuro, puedo estar acá. Hay una sobremodulación por ahí. Hay un micrófono abierto, sí. Hay tres primarios, ¿no? Amarillo, azul y rojo. Y después la combinación entre ellos se van dando los medios tonos. Sí, pero no tiene que ver con el disco ecuatorial porque los colores radiestésicos ok. no obedecen directamente a lo que tiene que ver con los colores como los trabajamos desde la colorimetría y demás. Tienen funciones. Se encontró, de hecho, lo que se conoce como el famoso verde eléctrico negativo, que es una polaridad súper agresiva. Denme un segundo que a ver si encuentro el disco, se los muestro para que lo vean, por lo menos. La señora Samantha tiene abierto el micrófono. Señora Samantha, cierre el micrófono. Ay, por fin, me dio una yo de pagar el micrófono, la viejita. Compañerita más difícil. Menos mal. Ay, activa el micrófono. Yo pido una disculpa de no aparecerme, pero es que no me deja abrir la cámara. No sé por qué. Acá está, no sé si llega a verse, no sé si le puedo sacar. A ver si le puedo sacar el filtro. A ver si logras Ah, bueno, es centrarlo otro un poco. diseño. Ok, es otro diseño. Ahí se ve. Este es el disco ecuatorial. Acá. Pero está difuso, pero ya entiendo qué diferencia hay de eso. Encontré uno de casualidad, estaba guardado en el fondo de todos los gráficos. Tengo como 3, pero no sé dónde están en este momento. Y ahí se puede poner el testigo y se le puede emitir a la persona una radiación para que mejore su estado de salud, dependiendo de cuál sea el estado de salud de la persona y de cuál sea la emisión que nos marca originalmente. Y lo que tiene de bueno es que si la persona no necesita esa radiación, esa emisión, el disco ecuatorial se vuelve inocuo. No le envía nada, no recibe nada a la persona. O sea, si me equivoco, no hay ningún problema. Te pregunto esto. Obviamente, por poder hacer esto, se tiene que pedir a la persona que esté de acuerdo, sea en acuerdo a que tú hagas este chequeo, obviamente, supongo. No te entendí nada. No se entiende. Decía, por hacer ese tipo de pregunta, este cuadro que acabas de mostrarnos, tienes que tener un testigo de la persona a la cual le haces chequeo. Ah, por supuesto, tengo que tener el testigo y tengo que tener la autorización de la persona. ¿Sí? No preguntamos por personas que no nos dan su autorización, recuerden siempre eso. Eso que entendía, pero particularmente quería entender bien esto. Claro, ok, gracias. Bueno, vamos con algo más, una chapita que les voy a dejar para ir cerrando la clase, así los libero, porque estamos acá hace como 2 horas ya más o menos. ¿Le puedo hacer una última consulta? Sí. Disculpe, ¿al péndulo se le puede preguntar algo de terceras personas? Sí, vos podés preguntar por terceras personas, si tenés la autorización de esa persona para preguntar.
Ya, ya. Gracias. A ti. Bueno, para empezar la práctica siempre tenemos que hacer 3 preguntas. La primera es, deseo saber si puedo hacer radiestesia. La segunda es, deseo saber si estoy en condiciones físicas. Y la tercera es, deseo saber si estoy en condiciones psicológicas. Y la cuarta que le podríamos sumar, podría ser, deseo saber si estoy bien ubicado, pero para esto tendríamos que profundizar con esas 3 con esas 3 primeras que les di, ya podrían, digamos, saber si más o menos está bien encarado el tema. La cuarta la tendríamos que profundizar un poco porque a veces no estamos bien ubicados físicamente para trabajar y hay que corregir la ubicación y tenemos que ir a trabajar a otro lugar. Como les dije anteriormente, en el curso que voy a estar dando, voy a ampliar todos estos temas para que nos vayamos con toda la información como corresponde y correcta, porque es más largo y tenemos más tiempo, ¿sí? Tenemos clases de casi 2 horas donde podemos profundizar en esto. Entonces te refieres al lugar, para la ubicación física en donde te encuentres. Exactamente. La última cosa. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Mándenme manitos. Muy importantes, muy buenas. Bueno, muchas gracias. Me gusta mucho dar clases abiertas porque resuelvo consultas. Muchas gracias a ustedes por haber participado de esta clase un domingo, que podrían haber estado haciendo otra cosa, con horarios distintos, todos cambiados los horarios. Fuimos un montón, me alegra un montón haber dado esta clase. Les deseo que se enganchen con el bichito de la radiestesia y que lo pongan en práctica y nos estamos viendo. Yo mañana voy a abrir el grupo para que podamos hacer algunas consultas ahí y podamos crear comunidad. Y nos estamos viendo seguramente en algunas otras clases que seguramente voy a estar dando, ¿sí? Les mando un beso enorme. Que estén muy bien y a Presento practicar mis con el péndulo. péndulos. Gracias, Carla. Te presento Muy mi colección lindo. de péndulos. Muy bien, muy lindos todos. Les mando Se un va a beso cortar. enorme. Gracias. Bendiciones para ti. Gracias, Carla, muy amable. Gracias desde Buena tarde Chile, para todo el lloviendo grupo. acá. Acá en Chile está lloviendo. Gracias. Chao. Besos. Chau, chau. Bueno, hay que saber si hoy llueve aquí en Cali. Sí, dice que llueve. Vamos a ver. Estuvo buena la clase. Muchas gracias, sí, excelente, muy buena, muy dinámica, que es lo importante.